La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El psicoanálisis conversa con la civilización a través de la lógica, la ética, la estética, la biología y la política. Psicoanálisis y civilización, donde lo más particular de ti hace la diferencia. Psicoanálisis y civilización. Un espacio lacaniano para la gran conversación, pensar, hablar y escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, auditorio de Radio Zacatecas, a esta transmisión que estamos haciendo en vivo desde la cabina de CISART. Hoy tenemos una emisión más de Psicoanálisis y Civilización, donde el objetivo siempre es transmitirles a ustedes al menos algún fragmento que implique la conversación, el intercambio entre el psicoanálisis y la cultura en general. También está con nosotros Verónica Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Aldo, pues así es, vamos a comenzar con esta emisión. Y comentar que el sábado pasado fue la marcha de la diversidad sexual aquí en Zacatecas, ¿no? Entonces es un tema importante, y bueno, pues ahora sí que merece la pena pues también abordarlo desde el psicoanálisis, desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Uh-huh. Es la marcha de la diversidad sexual, fue el sábado, ¿no? La marcha de la diversidad sexual, pero también tenía el nombre de LGBT, ¿no? Sí. Bueno, sí, es un tema que por supuesto que nos convoca a nosotros, que aprovechamos esta oportunidad para referirnos efectivamente a la diversidad sexual, pero destacando algunos puntos que nos parecen relevantes. No deja de ser aún en el siglo XXI polémica. Es decir, ¿quién participa en la marcha? ¿Quién asiste a observar a los marchantes? ¿Cuál es el discurso que portan? ¿Cuál es el mensaje? El llamado, ¿no? La demanda incluso que pueden hacer en conjunto, lo que aparentemente es estrictamente distintos, ¿no? Cada una de estas letras representa, por así decir, una posición en relación a un goce sexual distinto del otro, ¿no? Uh-huh, sí, que sería el LGBT, el lesbiana, gay, bisexual y transgénero, ¿no? Podemos encontrar también en el discurso esta demanda de tolerancia, de respeto, pero hay que decir que esa misma bandera es aplicable para la sexualidad en general. O sea, podríamos agregar ahí también a lo heterosexual. Sí, claro. ¿Por qué decimos esto? Porque en el fondo de lo que se trata es de reconocer que la sexualidad en sí misma es perturbadora. Sigmund Freud o el psicoanálisis nos enseñan que siempre es perturbadora la sexualidad. O sea, que en sí misma es, por así decir, polémica. Uh-huh. Y que desde el psicoanálisis tenemos tantas sexualidades, por así decir, como subjetividades. Es decir, no hay un goce sexual idéntico a otro. Entonces, bien podemos poner en esa serie de letras hasta cualquier tipo de posición, ¿no? No sería, no nos iríamos en la lectura de pensar que se trata de una oposición directa con la heterosexualidad, ¿no? O incluso como una rivalidad.
un suplantar a la posición heterosexual, sino sería más bien sumarse, ¿sí? Y entonces declarar abiertamente que cada uno de los seres humanos tenemos un goce sexual diferente, que bien podría ser el goce sexual de fulanita, de sultanito. Dentro del movimiento LGBT también es así, no son lo mismo, ninguno, aunque estén en la L, en la G, en la B o en la T, cada uno de los que están en la T tienen una sexuación distinta. Eso es para nosotros. Entonces en la sexualidad encontramos un real en la línea lacaniana, un real que es imposible de nombrar, de simbolizar, de clasificar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no hayan estos esfuerzos, ¿no? Me parece que de las cosas que podemos aprender de estas marchas es eso, ¿no? Como sí pedimos la tolerancia, pero en general, no nada más contra ellos, y tener mucho cuidado de no alimentar las rivalidades así imaginarias, alimentarlas porque de por sí existen, ¿no? De la discriminación de los homosexuales a los heterosexuales y de los heterosexuales a los homosexuales, y esté ahí en una batalla que nos recuerda, auditorio, a la clásica batalla entre lo masculino y lo femenino. La clásica... La diferencia, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, donde aparece ahí la diferencia, pues. Donde se aparece ahí esa diferencia también en tanto el goce del otro, ¿no? Diferente, un goce diferente al mío. Exactamente. O sea, lo que estaríamos afirmando desde el psicoanálisis es que sí, somos diferentes hombres y mujeres, seguro, inevitablemente, constitutivamente, pero también somos diferentes entre hombres y también somos diferentes entre mujeres. Uh-huh. O sea, hay una singularidad imposible de estandarizar. ¿Sí? Hay un real en nuestra singularidad, en nuestra subjetividad, en nuestro goce sexual en particular en este tema, que es imposible de estandarizar, de homogeneizar, ¿no? Podemos hacer como que estandarizamos, podemos hacer como que homogeneizamos, hacer como que clasificamos, pero ya es un ejercicio realmente secundario que requiere el consenso del como si, ¿no? Como si sí se pudiera clasificar eso. Y efectivamente, ¿no? El problema, parte de lo perturbador, siempre es que el goce del otro amenaza al propio. Sea que sea, LGBT, el que sea. El goce del otro es muy claro, por ejemplo, con los niños. Esta gente que dice, no soporto a los niños, o no soporto los gritos, los llantos de los bebés. Exacto. Tiene que ver con eso, con el que el bebé, por ejemplo, nos demuestra, se impone su goce, ahí bastante violento a veces, ¿no? Agitado. Vemos ese bebé que está tal cual ya en este mundo intentando vérselas con su propio goce, y el otro dice, no, es que eso es completamente distinto a mí. Y el goce del otro, por ejemplo, el grito del bebé, el llanto del bebé, le perturba al goce propio. ¿Sí? Para decirlo claramente, ¿no? O también ese tipo de cosas suceden con otras nacionalidades. O sea, la discriminación al otro o el temor al otro es en el fondo por su goce, y en concreto por su goce sexual. Eso es algo que no es estático, que siempre está activo y por verse. Incluso en una pareja siempre tiene que haber, así como es como un caminito para poder compartir o convivir en un goce sexual, en una pareja.
¿sí? Realmente es una suma de goces, es el goce de uno más el goce del otro. Aunque podemos hacer como si fuera el mismo goce, ya sabes, con estas ideas, ¿no? de pensar que están experimentando lo mismo, ¿no? O ideales de empezamos y terminamos al mismo tiempo los dos. Esos son imaginarios, pero que están haciendo la ilusión de homogeneizar el goce, o sea, hacer gozar de lo mismo. Y lo que el psicoanálisis en ese sentido nos enseña es que no podemos gozar de lo mismo. Si acaso puedes gozar de lo mismo, pero en el sentido de lo propio, pues, no el goce del otro, ¿no? Cada uno tiene su propio goce y su propio goce sexual, ¿no? Me decías antes de llegar que estaban estas, ¿cómo son? Como porras, pues. Sí, bueno, parte de lo que se escuchaba ahí en la marcha, pues muchos mensajes, en todo ese discurso, pero había uno que me llamaba la atención que justo decían como el que no brinque es hétero, ¿no? Como en porra, animando el ambiente, pero haciendo pues esa alusión pues a esa como ofensa que de repente se hace, ¿no? Hacia ellos, pero que en este caso pues lo expresan de manera inversa, ¿no? Pero que no deja de traer pues también como esa expresión tanto... Sí, que es el reverso literal, ¿no? Es como la reacción inversamente proporcional al que no brinque es gay, es joto, el que no brinque es hetero, es como es la lógica de los conjuntos, ¿no? ¿Cuál es el conjunto que triunfa, pues? ¿No? ¿Cuál es el conjunto que sí es reconocido? Y eso se siente como una agresión. Freud literalmente lo dice, o sea, la discriminación, eso es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? La discriminación es mutua. Y hay casos, para regresar al clásico, ¿no? Hay casos donde en verdad a cierta persona le es intolerable, insoportable lo masculino. Y a cierta persona le es intolerable y insoportable lo femenino, ¿sí? Hay una especie como de protesta. Y aquí lo que vamos a ir viendo son los grados de feminización que cada uno de los sujetos tiene o tolera, ¿no? Es decir, hay como en todos estos movimientos vemos como sobre todo un empuje a la feminización. En términos generales podríamos pensar que se trata de un movimiento opuesto a la masculinización, ¿no? Si bien podemos reconocer que ya en parejas llamadas lésbicas, alguien toma más una cierta posición masculina que la otra, pero en términos generales más bien es la feminización. Y es verdad que al hombre se le agrede o siente como agresivo el que lo feminicen. O sea, que le digan poco hombre implica que en él hay una exigencia de estar verificando y demostrando su masculinidad, lo cual nos enseña que el hombre no tiene asegurada su masculinidad, ¿sí? La manera de estarla, por así decir, asegurando es presentarla y haciendo valer y esperando a que los otros lo reconozcan como tal. Pero puede venir en cualquier momento el no reconocimiento del otro como hombre, y eso es feminizarlo y eso puede hacer que él se sienta ofendido. O sea que el hombre tiene que estarse cuidando de no feminizarse, ¿no? Cree que la masculinidad tiene que estarse verificando y mostrando, no le es
en términos generales, indiferente que el otro no lo reconozca como hombre. De hecho, no solamente hombres, sino mujeres. Y generalmente un hombre se queda con una mujer que lo reconoce como hombre, ¿sí? Que le ayuda, digamos, en ese esfuerzo de estar dando cuenta de su virilidad como tal, ¿no? Difícilmente escuchamos en el campo de las mujeres tú eres poca mujer. Si acaso se llegan a hacer ese tipo de construcciones cuando se piensa que el ser mujer es idéntico a ser madre. ¿Sí? Que es como que otro punto. Pero nos piden un corte y continuamos. Psicoanálisis y civilización. Continuamos. Bueno, regresamos entonces y continuamos con este tema. A propósito de la marcha de la diversidad sexual, pero íbamos en este punto que podemos también destacar desde el psicoanálisis, cómo en relación a lo masculino se puede introducir la idea de que es posible de medir. O sea, en términos teóricos sería que existen las condiciones fálicas, el lenguaje, las medidas para poder supuestamente calcular si alguien sí es hombre o qué tan hombre es, si alguien es más hombre que otro, si alguien es más viril que otro, y que eso no sucede tanto en el campo de lo femenino, ¿no? Es quién es más femenina que otra. Pero justo en esta marcha vemos que hay distintos grados, ¿no? Por ejemplo, el cómo cada uno de ellos va, así como decíamos, podíamos incluir a la heterosexualidad en la marcha misma. No solamente podían haber estado marchando también hombres como tal, ¿sí? Y eso no estorbaría en nada, sino nutriría mejor la idea de lo que es la diversidad sexual y el respeto por la diversidad sexual, ¿sí? No excluir a los hombres, ¿sí? O no excluir a las mujeres. O sea, todos podemos apoyar, todos podemos estar ahí, porque todos estamos de hecho en la diversidad sexual. Pero entonces, estos drag queen, ¿no? O estos, el cuerpo y la imagen es lo que les iba a decir, la responsabilidad que tenemos de nuestro cuerpo y de nuestra imagen. La ejerzamos o no, consciente o inconscientemente, pero somos, digamos, inevitablemente responsables de nuestro cuerpo y de nuestra imagen. Pero creo que esta marcha nos deja ver cómo hay un plus de responsabilidad en su imagen y en su cuerpo, ¿sí? Y entonces vemos a los trans, ¿no? ¿Sí? Vemos también a los transvestis, o vemos a los drag queen, ¿no? Entonces, donde es evidente cómo hay una participación ahí activa y en ese sentido una responsabilidad consciente de cómo quiere presentar su cuerpo y cómo quiere presentar su imagen, independientemente de la cuestión estrictamente biológica, ¿no? Si es cuerpo hombre, cuerpo mujer, no. Lo que tenemos en común también con ellos es que todos tenemos que hacernos cargo o nos hacemos cargo, somos responsables de nuestro cuerpo y de nuestra imagen y por supuesto de nuestra sexualidad. Pero ellos nos enseñan cómo en la manera en que lo destacan, lo hacen más evidente, nos enseñan y nos recuerdan que eso está en todos nosotros. Cada uno va viendo cómo se viste, qué cuerpo va, si quiere ir modificando su cuerpo, si va a hacer ejercicio, si va a hacer dieta, si al revés, si ahora mejor va a engordar, cómo se va a vestir, si se pone pantalones, si se pone, etcétera, escote o no se pone escote. Hay una constante responsabilidad subjetiva en la manera en cómo nos vestimos y cómo mostramos el cuerpo.
todos, no nada más ellos, pero ahí en la marcha es más evidente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Tal cual como lo dice, ¿no? Es un movimiento de liberación también. De liberación, pero de evidenciar también esa responsabilidad subjetiva, ¿no? Incluyendo a la que pudiera ser lo que se llaman que están en el closet, ¿no? Que dice, o sea, los que no se liberan, ahora que dices la liberación, ¿no? Es una responsabilidad subjetiva e igual, o sea, tanto derecho tiene vamos a ponerlo así, el que sale del closet como el que no sale del closet. Los dos finalmente tienen que pagar las consecuencias de eso, ¿sí? Así como todos pagamos las consecuencias de cómo ejercemos nuestra sexualidad. Es decir, no es fortuito, no es gratis, no es sin consecuencias. Sí, y no nada más se trata de decir si vas a tener hijos o no, por supuesto, ¿no? El control, la planeación de los embarazos, etcétera, la precaución en el contagio de las enfermedades venéreas. Sí, pero no solamente es eso. Sí. Es todo el tiempo, cómo te vistes, cómo haces presente tu cuerpo en cierta ocasión o en tal ceremonia o con tales personas. Constantemente estamos incidiendo en eso, lo cual también nos demuestra que el cuerpo y la imagen no es algo fijo, ¿sí? Que es dinámico, ¿no? Y que cuando se presenta eso como algo fijo, como veíamos la semana pasada, ¿no? La anoréxica que se ve gorda, es más bien la palabra gorda la que se está repitiendo ahí. No es tanto la imagen como tal, sino el significante la palabra con la que va construyendo su imagen, su cuerpo, ¿no? Acá también es así, ¿no? O sea, ¿cuáles son los significantes por ejemplo, en la marcha? Esos momentos donde la gente decidió cómo irse vestida, Sí. o sea, si sí se iba a dejar ver o no. ¿Cómo, no? Ahí es donde ves también como esa diversidad, digamos, en esas elecciones, ¿no? Cómo se va a mostrar ahí, ¿no? Qué ropa va a usar, qué tratamiento va a hacer ahí con su imagen. Eso ya es como muy particular de cada uno y se nota ahí pues toda esa diversidad, ¿no? Se nota el rasgo también de quién muestra más su cuerpo, quién no, ¿sí? Pero sí destacaba que también es importante respetar a la gente que calcula en esa responsabilidad, no mostrar, por ejemplo, no mostrar abiertamente una preferencia sexual específica. O sea, con esta frase del que no salen del closet, ¿no? O que todo el mundo sabe que tiene una pareja de su mismo sexo, menos su familia, ¿no? Ese tipo de cosas es también una especie de responsabilidad subjetiva. Es la manera en cómo él está ejerciendo su responsabilidad subjetiva en relación a su cuerpo y su imagen y su sexualidad. ¿Sí? Y es válido que lo haga. No se trata de empujar al otro, ¿sí? Que eso sería otra manera de ser intolerante. ¿Sí? De exigir que el otro se comporte como uno quisiera, ¿no? Tenga el cuerpo, la imagen que uno quiera y no la que él quiere, la que él libremente decide. Que para nosotros eso de libremente siempre está en tensión con los procesos psíquicos inconscientes que van determinando el quehacer del sujeto, ¿verdad? O sea, uno no es tan libre de su determinismo inconsciente, ¿no? Pero sí hay la idea, menos, ¿no? La implicación
que tienen que yo me presente así o no me presente. Y otra vez regresamos O pues no tengas, supuestamente, o no decidan no tener una actividad sexual. ¿Cuánta gente cree que su no actividad sexual, ¿sí?, es una consecuencia del otro, o sea, es por culpa del otro? Cuando hay una implicación, hay una responsabilidad ahí, consciente o inconscientemente, ¿qué estoy haciendo yo para no tener una actividad sexual? Siempre vamos a llevar esa responsabilidad al caso por caso. Y eso lo vemos nosotros todos los días en el consultorio. Finalmente el sujeto directamente nos va hablando de eso, ¿no? De cómo tiene que hacerse cargo de su cuerpo, de su imagen, de su sexualidad, de su vida amorosa, por supuesto, del trabajo, etcétera, el dinero, pero no es algo fijo, no es algo inmóvil y es perturbador, por definición, ¿no? Eso es lo que podríamos destacar más desde la teoría psicoanalítica, ¿no? Podemos fundamentar eso, pero son estas conclusiones a las que podemos llegar y que pensamos que es importante que se mencionen en este programa al público zacatecano y que finalmente es una manera de aportar también, ¿no? Sí, me gustaría ver el próximo año que también estuvieran ahí hombres así muy, muy viriles, como parte de la diversidad sexual. Bueno, eso sería finalmente lo que queremos aportar en esta ocasión. Se nos ha acabado el tiempo, Verónica Ruiz, auditorio, pero los esperamos a la emisión del próximo jueves. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.